Les subí la clase pasada al YouTube. No sé si tuvieron chance de menos ver si existía. Sí, sí estaba. Ok, Todo bien. bueno. En esta clase vamos a ver algo muy corto, pero sí me gustaría saber antes si tuvieron alguna duda con respecto a la clase pasada o con respecto a la tarea. Solo de siempre. Si tenemos el resultado al que debemos llegar. Ah, ok. No lo he hecho. Bueno, lo voy a hacer mientras ustedes hacen el reporte. Yo resuelvo. Y cuando me viene el reporte les digo si es o si no es. Ok. Bueno, y yo creo que la siguiente práctica estaba creando un documento. Estaba creando un documento, solo que no lo terminé. Y la idea es es otra práctica con el propósito de que ustedes comprueben el resultado. Bueno, la práctica 1 es la que ustedes me van a entregar, que es esta. Y la práctica aquí, bueno, aquí me equivoqué, aquí va la práctica 2. La práctica 2 es muy parecida. Es muy parecida a la práctica 1, solamente la práctica 2 aquí se encuentra. Tengo que ver por qué se repite práctica 1 acá arriba. Ok, ya después lo checo. La práctica 2, el objetivo es más o menos, es la idea que ustedes comprueben el resultado. De la misma manera, ahora ustedes van a tomar una cámara, cualquier cámara, como aquí se encuentra una cámara, van a poner un patrón enfrente, un patrón impreso, como se encuentra aquí, y lo que van a hacer es encontrar la matriz M de la manera en que lo habíamos hecho. De hecho, lo hemos hecho ya de 3 maneras, ¿sí? Pueden hacerlo con cualquiera de las formas, yo creo que sería bueno que lo hicieran con las 3 formas. Y después, en el procedimiento, digo, van a quitar el patrón y van a poner un objeto con dimensiones conocidas. Y la idea es encontrar las dimensiones del objeto a partir de la cámara, sin mover la cámara y sin mover el plano en el cual se encontraba el patrón de calibración. Pero bueno, la práctica, las instrucciones ¿cómo se llama? Se las estoy generando. Y ya después, bueno, estaba creando el documento para recordarles qué fue lo que hicimos en la restricción 3.4, cómo resolvimos y etcétera. Y ahí me quedé. ¿Sale? Entonces, esa va a ser la práctica 2. La práctica 2 van a ser lo mismo, pero ustedes van a crear con una cámara con una cámara y un patrón de calibración. Ustedes van a poner un patrón de calibración en un plano, su cámara en una posición, van a quitar el patrón de calibración y van a poner un objeto. La cámara no debe de moverse, ni el plano donde se encontraba el patrón, con el propósito de encontrar las dimensiones del objeto que están poniendo. Y es una manera de comprobar su resultado. La matriz M se puede calcular de varias formas, hemos visto 3. Entonces les pediría en la práctica van a encontrar las 3 formas en las cuales se puede calibrar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Para encontrar la dimensión del objeto, tenemos que despejar la ecuación. Así es. Uh-huh. Porque tengo una duda sobre la escala. Uh-huh. ¿La escala qué valor sería en ese caso?
No hay ningún problema, es el resultado que te quede. El resultado que te quede va a ser el correcto. No, pero me refiero a cómo sacamos la escala. Ok. Déjame escribir un poco entonces para decirte cómo sacan la escala. Ya ven que tenemos una matriz con la que hemos estado trabajando. Bueno, nosotros tenemos una matriz de parámetros intrínsecos multiplicada por una matriz de parámetros extrínsecos, una rotación, un vector 0, un vector de traslación y un 1. Y esto tenemos que es el punto X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula. Y esto es igual al punto U, B, un 1, aquí hay un 1, también aquí hay un 1. Entonces, esta ecuación lo que me está diciendo es que yo aquí tengo un plano, aquí tengo el plano imagen, donde aquí tengo U y donde acá tengo B. Aquí tengo mi eje focal, aquí tengo el pinhole, el pinole, ¿sí? Y aquí tengo un plano sobre el cual voy a poner el objeto. Y en ese plano donde voy a poner el objeto, en algún momento yo puse una referencia, ¿sí? Y yo escogí o ustedes escogieron un sistema de referencia, que es el sistema de referencia del mundo. Esta rotación y traslación les va a cambiar del mundo a la cámara. Y ya después esta matriz es la matriz de proyección intrínseca. La pregunta que tú me haces, perdón, aquí hay una escala. La pregunta que me haces es, ¿de dónde voy a sacar la escala? Entonces, si nosotros esta ecuación que tenemos aquí, la voy a representar de esta manera, SUV1 igual a, de hecho lo hemos representado así, después nos hemos dedicado a resolver esta ecuación. ¿Sí? Y aquí hay una escala que no conocemos, pero conocemos M. Y bueno, ya en la práctica hemos visto cómo vamos a calcular M. ¿Sí? Entonces, si se fijan, nosotros tenemos SU es igual a M11 por X más M12 por Y más M13 por Z más M14. Después tenemos SB va a ser igual a M21 por X más M22 por Y más M23 por Z más M24. Y tenemos que la escala, esta escala, va a ser igual a M31 por X más M32 por Y más M33 por Z más M34. Y la escala aquí se encuentra. Solo que es cierto, no conocemos X, no conocemos Y, no conocemos Z. Entonces, tenemos un problema porque tenemos 1, 2, 3 y S, que es la escala, 4 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones tenemos? 3 ecuaciones, entonces no se puede resolver. Pero hay algo que no les he dicho y que tampoco vieron. Si nosotros estamos suponiendo que nuestro patrón lo pusimos aquí y aquí vamos a poner un objeto, por ejemplo, una moneda,
Entonces, mi pregunta es, y les dije que no muevan el patrón, el plano donde se encontró el objeto, donde se encontró el plano de calibración, ni la cámara para que esta matriz de rotación y traslación sea la misma. Mi pregunta es, ¿cuánto va a valer aquí Z? 0. 0, porque se encuentra sobre el plano. Entonces no tenemos 4 incógnitas, ¿tenemos cuántas? 3 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones? 3. Entonces, como vas a tener el valor de U, como vas a tener el valor de B, y como vas a tener, bueno, y como tienes los valores de M1, M12, todos los valores de M, pues entonces nada más tienes 3 incógnitas con 3 ecuaciones. Solo que cuando un punto que lo tengas aquí, cuando un punto U y B lo tengas aquí, lo vas a proyectar al mundo. Y entonces el punto que se encuentra aquí, pues se va a proyectar al mundo y se va a proyectar particularmente a este patrón, a este plano, perdón. La posición que te va a dar en el plano va a ser con respecto al sistema de coordenadas del mundo. Es decir, que si tú tienes un punto aquí, cuando lo proyectes al plano, te va a dar un valor. Y ese valor quiere decir que es tanta posición en X y tanta posición en Y. Porque es lo que te está transformando. Esta ecuación, esta M te transforma de este punto referenciado en el mundo a la imagen. Entonces, cuando quieras ir de la imagen al mundo, pues va a ser al mundo referenciado al patrón de calibración. ¿Sale? Entonces, ahí encuentras la escala, la escala en la cual hemos estado diciendo que existe, aquí se encuentra. Es esta la escala. ¿Sí? Y sin importar qué valor te dé de M, porque si lo haces por un método o si lo haces por otro método, vas a tener diferentes soluciones de M. Cualquiera de esas soluciones es una matriz que te proyecta del mundo referenciado en el patrón a la imagen. Entonces podrías hacer lo inverso de la imagen, ir al mundo referenciado del patrón. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? En el caso de proyectar de regreso de la imagen al mundo real, ¿Z nos va a dar 0 o Z puede ser distinto de 0? No, en este caso necesitas decir que Z sea igual a 0. Tú necesitas decirlo. Porque mira, entonces tú vas a tener que, Z va a ser igual a 0 y tú vas a tener SU igual a M11X más M12Y más, más M14. SB es igual a M21X más M22Y más M24. S va a ser igual a M31X más M32Y más M34. Vas a tener que decir que esta lo sustituyes acá. ¿Sale? Y entonces vas a tener pues esa ecuación, de esas dos ecuaciones. Y bueno, y tú ya tienes tienes el valor de U, tienes el valor de B. Ya calculaste los M's por alguno de los métodos que vimos, ya calculaste los M's. Entonces nada más tienes que despejar cuánto es X y cuánto es Y de esas ecuaciones. Más bien, bueno, por ese método, pero me refiero a, digamos, obtenemos una escala, que es lo que estamos buscando. Ya que tenemos la escala, pasamos a la ecuación de S por el vector de V1 igual a la No, matriz M. es que la escala no la vas a poder obtener solita porque no tienes X ni Y. O sea, estas tres ecuaciones están ligadas. Ah, ok, ya.
No se obtiene la escala, se obtiene directamente el punto de la... Se tiene directamente el punto. Y si ya tienes el punto X y Y, podrías obtener cuál es la escala. Ok. Pero ¿En no ese es, punto específico o es general para toda la imagen con no en esa ese matriz punto M? específico. Ok. Sería general si el plano de la imagen estuviera paralelo al plano de calibración. Ahí sí sería igual para todos los puntos en el plano. Pero si no están paralelos, entonces quiere decir que algunos puntos van a estar más lejos, pero están más lejos de la cámara, pero están sobre el plano. Por eso es que la escala puede cambiar. Ok. Perfecto. Gracias. ¿Sí? Ok. Ok, entonces les había comentado y hayamos quedado que tenemos un sistema tenemos el plano imagen, tenemos el eje focal, donde tenemos aquí el pinhole o la referencia de la cámara. Y están mandando mensajes y ya me distrajeron. Y entonces tenemos tenemos un sistema, tenemos un plano de calibración donde nosotros escogimos, un plano donde nosotros escogimos dónde empieza ¿cómo se llama? Dónde se encuentra el sistema de referencia de ese plano. Y entre este sistema de referencia y la cámara existe una transformación. Voy a ponerle aquí como RT de W la rotación y traslación de W a la cámara. ¿Sale? Y bueno, y si nosotros queremos, pero después hay una proyección ortográfica del punto. Es decir, que, y ya habíamos platicado de eso, que un punto U, B, 1 en un factor de escala, podríamos multiplicarlo por una matriz alfa U 0, U0, 0, alfa B, B0, 0, 0, 1, 0, 0. Y esta es la matriz de proyección perspectiva cuando tenemos un punto X, Y, Z, siempre y cuando ese punto se encuentre referenciado en la cámara. Eso es cierto. Sin embargo, nosotros no lo tenemos referenciado en la cámara y ese punto X, Y, Z1, para poder referenciarlo en la cámara, nosotros tenemos o lo podemos referenciar en algún lado. En X, Y, Z, 1 puede estar referenciado en el mundo. Por eso es que nosotros a veces este punto damos la posición en X y la posición en Y, pero con respecto a este sistema de referencias, es decir, con respecto al mundo. Y necesitamos encontrar una matriz de rotación del mundo a la cámara, una matriz de traslación del mundo a la cámara. Este es un vector 0 y este es un 1. Entonces, por eso es que nuestra matriz se hace un poco más grande, que vendría siendo alfa U, 0, 0, 0, alfa B, 0. Estos términos por la matriz de rotación W a la cámara, por la matriz de traslación de la cámara, de 0 a 1, de X, Y, Z, 1, W. ¿Sale? Y efectivamente,
es lo que hemos estado trabajando y hemos estado aprendiendo a ver cómo resolvemos esta ecuación. Para resolverla nosotros dijimos que toda esta ecuación la transformábamos a una ecuación de este estilo. Una matriz, creo que le llamamos matriz M, por X, Y, Z, 1, referenciada del mundo. Y después realmente lo que hacemos es encontrar o resolver la matriz M. Y entonces esta matriz M nos ayuda a encontrar tanto estos parámetros intrínsecos como estos parámetros extrínsecos. ¿Sale? Bueno, las dos prácticas que están haciendo es con el propósito de que vean de dónde está saliendo todo esto. Solamente que queda un pequeño detalle en todo esto. Y no sé si, yo creo que les puedo mostrar unas imágenes, voy a buscarlas, pero en todo lo que tenemos aquí son ecuaciones totalmente lineales. Y me gustaría mostrarles unas imágenes que de una cámara normal. Y van a ver que existe un efecto que nos hace pensar que no es lineal para nada. Miren, ¿alcanzan a ver esta imagen? Sí. Ok. Entonces, nosotros ponemos ¿de qué creen que sea estas imágenes? Bueno, si se fijan, estamos poniendo por un montón de lados el patrón. Y les voy a presentar otras imágenes. Bueno, creo que tengo que correr un programa para presentarles las imágenes. Sin embargo, no he vuelto a instalar MATLAB. Ok, ni modo. Se las tengo de todos que mostrar y ver. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema que nos hace pensar que el sistema no es lineal. ¿Qué problema creen qué problema verían ahí en esas imágenes? Que el patrón se encuentra doblado. ¿Pero qué crees que no está doblado? Es la curvatura de la lente. Exactamente. Ah, miren, ya la encontré, ya encontré las imágenes. Precisamente encontré esa. Ah, no, es una muy parecida. Voy a regresarme. Esa. Perfecto. Es justo lo que necesitaba. Miren, es la misma imagen y hablabas de que el patrón estaba doblado. Y se ve aquí doblado, ¿no? Y miren, esto se ve doblado.
Y yo creería que esto está doblado porque pues puede ser un patrón que utilicé mal, pero como que esté doblado la pared o estas líneas ya no es tan cierto. Entonces, de alguna manera, todo lo que hemos visto, todas las ecuaciones que hemos visto, no representan la imagen de la izquierda. Representan la imagen, bueno, esta es para mí la imagen de la izquierda, no sé si para ustedes también. Sí. Representa, las ecuaciones que hemos visto representan la imagen de la derecha. Todo lo que hemos visto es para una imagen de este estilo. Es decir, para una cámara que no tiene distorsión radial. Hasta ahorita no hemos metido en ningún momento qué es la distorsión radial o cómo compensarla o cómo modelarla. ¿Por qué? Porque, bueno, lo vamos a ver ahorita, pero esa distorsión radial va a hacer que el modelo de la cámara realmente sea complejo. Y entonces ya una vez dicho esto, de que todo lo que hemos hecho es pensando que tenemos una imagen como la imagen de la derecha, y que en realidad no tenemos una imagen como la derecha, sino que tenemos una imagen como la de izquierda, entonces ahora hay que hacer algo. Lo que sí es cierto y les voy a decir es que todos los métodos de calibración que vamos a ver, ya considerando el modelo completo, lo hacen en 2 etapas. La primera etapa consideran que la imagen es ideal, y ya después en una segunda etapa dicen, no es ideal, en realidad es una imagen de este estilo, entonces tenemos que meter ese factor de distorsión. Entonces, hasta ahorita vamos en esta parte de los métodos de calibración, lo que hacen, hasta cómo resuelven las ecuaciones pensando que la imagen es ideal. Pero ahora vamos a ver ya la realidad y sabiendo que la imagen que la imagen tiene una distorsión radial. Sin embargo, conociendo el modelo de la distorsión radial, nosotros cualquier imagen, conociendo los modelos de la distorsión radial, podemos hacerla de esta manera. Modelando la cámara, modelando la imagen, su distorsión radial, podemos transformarla a la imagen podemos ir de la imagen de la izquierda a la imagen de la derecha. Hasta yo lo pude hacer. ¿Sale? En estas imágenes. Ok. Entonces, ¿cómo modelamos esa distorsión? Hay varios métodos de modelación, hay varias opciones, hay varias propuestas para modelar esa distorsión. Sin embargo, me voy a quedar con la más común. Nos vamos a centrar en la imagen. Nosotros tenemos una imagen donde tenemos un eje principal. Si se fijan si se fijaron, y me gustaría, si no se fijaron, me gustaría preguntarles, ¿en qué zona de las cámaras existe más esa distorsión que parece que se doblan las cosas? En las orillas. En las orillas. Entonces, lo que está sucediendo es de que hasta el momento nosotros tenemos un punto que nosotros le hemos dado un punto U y B, pero conforme se va alejando ese punto del centro o del eje óptico, o más sí del eje óptico, de la proyección del eje óptico sobre el plano imagen, este punto que tenemos aquí como U y B necesita tener una corrección. Esa corrección a veces hay que ponerla más hacia acá, es decir, nosotros la corrección va a ser esto. O a veces la corrección tenemos que ponerla de este estilo. Es decir, más para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces si nosotros, por ejemplo, en la imagen que vimos aquí, miren cómo se encuentra la curvatura hacia afuera. Tiene un nombre particular de esa curvatura. Entonces la curvatura puede ser hacia afuera y nosotros tendríamos que corregirla y decir, bueno, en realidad lo que tenemos aquí no debió de haber tenido una curvatura y en vez de que sea esta línea, nosotros debemos de haber tenido esta línea.
Es decir, cada uno de los puntos, llevarlos hacia allá. Pero también pudo haber ocurrido algo, la imagen que les mostré pues tiene esa curvatura, pero también pudo haber tenido algo que en realidad no fuese así, sino que la imagen o la línea se encontrara de esta manera. Y tendríamos que haber hecho lo mismo. Llevar nuestra, perdón, tiene que ser radial. Llevar nuestra, llevar nuestra línea deformada a una línea correcta. ¿Sí? Entonces, esa deformación normalmente son hechas por nuestras lentes. De hecho, hay lentes que no tienen esa distorsión que le llamamos una distorsión radial. Nada más que esas lentes son bastante caras. Entonces, ¿qué es lo que no? Bueno, también la tecnología cada vez empieza a ser más, más fácil de llevar al campo. Sin embargo, les comentaba, esas lentes, hacerlas que sin distorsión radial son demasiado caras. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es modelar la distorsión para cada una de las lentes y hacer un pequeño programa en hardware que le quite esa distorsión. Entonces, tú tienes una cámara con una lente no tan buena, pero que ya tiene un procesamiento que te hace ver que las imágenes no van a sufrir con esa distorsión. Y es genial, ¿no? Porque ese hardware que tú hagas lo puedes replicar en 2, 3 millones de cámaras y entonces los precios se pueden reducir. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo modelo esa distorsión? Bueno, si se fijan en las imágenes que les mostré, esa distorsión aumentaba con respecto a la distancia de los puntos con respecto al centro. Entonces, nosotros vamos a decir que estos puntos, el punto X y Y, el punto X es el punto ideal. Entonces, ese punto ideal, a ese punto ideal hay que sumarle un factor. Ya les decía, ese punto ideal tenemos que sumarles un factor. A veces, pero va a ser un factor que va a ser proporcional a X. Y ese factor a veces puede ser positivo o a veces puede ser negativo. Cuando es positivo, lo que va a hacer es de que tenemos el punto aquí, el punto y nos lo va a llevar hacia un punto deformado. ¿Sí? Entonces, este punto ideal, el punto X ideal, lo vamos a multiplicar por un factor K1, X2 cuadrada más Y2 cuadrada, más K2, X2 cuadrada más Y2 cuadrada. Y ese me va a dar el punto real. ¿Sí? Y Y va a ser igual a Y más Y, K1, X cuadrada más Y cuadrada, más, perdón, aquí me falta un cuadrado, más K2 por X cuadrada más Y cuadrada, cuadrada. Bueno, en realidad así lo presento, pero hay algunos autores que aquí yo lo presenté nada más con ¿con cuántos términos? Con 2 términos. Pero hay algunos, bueno, casi todos los autores coinciden en que 2 términos son suficientes, pero algunos autores utilizan más términos, entonces podemos tener aquí K3 más X2 cuadrada más Y cuadrada al cubo más los que ustedes quieran. Más K3 por X cuadrada más Y cuadrada al cubo más los que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, donde X con gorrito, Y con gorrito son los puntos con distorsión. Y donde X, Y, perdón, digo X y escribo Y, ¿qué hice?
Ah, ok. Qué bueno que existe control Z. Donde X, Y son los puntos ideales. ¿Sale? Ok. Sin embargo, estos puntos que yo estoy poniendo no son con respecto a la imagen. Son con respecto a, les recuerdo que tenemos un plano imagen. Tenemos un sistema de coordenadas. Y donde esos puntos X y Y están dados con respecto a este sistema de coordenadas, ¿sí? Y donde acá es Z. Ok, si nosotros lo quisiéramos dar con respecto a la imagen, pues nada más tenemos que recordar que hay que hacer una traslación, por lo que nos va a quedar que los puntos distorsionados en la imagen va a ser igual a U más U menos U0 por K1 por U menos U0 al cuadrado más B menos B0 al cuadrado más K2 por U. Bueno, miren, para no hacérmela tan complicada, voy a poner la distancia radial al cuadrado más K2 por la distancia radial, porque pues, bueno, la distancia radial al cuadrado más K2 por la distancia radial a la 4 más K3 por la distancia radial a la 6 y así sucesivamente. Y B va a ser igual a B más B menos B0 por K1 por la distancia radial al cuadrado más K2 por la distancia radial a la 4 más K3 por la distancia radial a la 6 más hasta donde ustedes quieran. ¿Sí? Y entonces, donde sabemos, o donde debemos de conocer que para poder llegar de aquí a acá, nosotros debimos de haber dicho, bueno, ¿se puede bajar? No se puede bajar. Donde la U distorsionada va a ser igual a U0 más alfa por X más C por y B va a ser igual a B, creo que me equivoco, no, está bien, va a ser igual a B0 más beta por Y. Ok, ¿sale? Y bueno, y donde R va a ser igual a, X cuadrada más Y cuadrada X cuadrada más Y cuadrada. Ok. Entonces, aquí aparece, ¿de dónde salió esto? Bueno, ¿esto de dónde salió y de dónde salió esto? Porque a lo mejor puede estar medio extraño. Se los voy a poner aquí, nada más para comentárselos. Ya no hay espacio, pero recordemos por ahí que tenemos, voy a ponerlo aquí, creo que cabe. Tenemos que U, B, tenemos 1.
va a ser igual a alfa. Bueno, aquí le puse alfa beta, que es lo mismo que alfa U, 0, 0, U0, B0, 0, 0, 1. Y este X distorsionado, Y distorsionado, aquí quitamos la escala porque no es una proyección perspectiva, sino solamente es un cambio de coordenadas. Recuerden que un cambio de coordenadas, les comentaba, es solamente un cambio de coordenadas de este sistema de coordenadas que se encuentra en el plano imagen a la imagen. Entonces hay un factor alfa beta, o les he dicho a veces alfa les he marcado como alfa U y beta pues va a ser alfa B. Tiene que ver con la no cuadratura de los píxeles, y U0 tiene que ver con el traslado o la traslación entre este sistema y la imagen, y ya, ¿no? Entonces, esta es la imagen distorsionada, estos son los puntos distorsionados y estos son los puntos reales. Nada más que la idea es que nosotros podamos trabajar con puntos, por eso es que les quiero poner U y B. Pero la relación entre este U con gorrito distorsionado, este B distorsionado, se encuentra aquí. Y bueno, y aquí tenemos lo mismo, ¿no? R viene siendo X cuadrada, Y cuadrada de los puntos ideales, pero pues nosotros podríamos tener esos puntos ideales. Recuerda que estos puntos los podríamos tener también como B, ¿sí? Y entonces esa es la manera en que se modela. Lo único que necesitamos hacer es encontrar K1, K2, K1, K2 o K3. Normalmente con los primeros 3 Ks son suficientes. Encontramos K1 y K2. Entonces, una vez que encontramos K1 y K2, ya podemos nosotros saber cómo un punto ideal vamos a hacerlo coincidir con el punto real. Con el punto real. Entonces, eso nos permite a que cuando nosotros tenemos puntos reales, nosotros podemos calcular los puntos ideales, como lo hice en esta imagen. A partir de los puntos ideales, perdón, de los puntos reales, nosotros podemos calcular los puntos ideales a partir de estas ecuaciones. No es fácil calcularlo porque si observan aquí, tenemos estos puntos, nosotros podemos tener estos puntos por la ecuación que se encuentra aquí en rojo. A partir de U y B distorsionada podemos tener los puntos distorsionados. Entonces tenemos los puntos distorsionados y la idea es calcular los puntos reales. Y aquí hay una cuadrática. Entonces la solución es bien compleja, pero hay métodos iterativos que nos ayudan a calcular que a partir de estos puntos distorsionados y conociendo los parámetros de distorsión K1, K2, K3, K4, nosotros podemos iterar y encontrar los puntos sin distorsión, que vendrían siendo estos. Entonces, ya una vez teniendo los puntos sin distorsión, podemos trabajar con una imagen sin distorsión como esta. ¿Sí? Entonces, ahora la pregunta y el problema que nos vamos a enfrentar es cómo vamos a solucionar estos puntos. ¿Cómo vamos a solucionar estos puntos? Pero ¿cómo vamos a solucionar cómo vamos a encontrar esos parámetros de distorsión K1 y K2? Para nosotros, una es bien complicado, ¿cómo los vamos a encontrar? Y dos, después teniendo esos parámetros y teniendo esos puntos distorsionados, ¿cómo vamos a tener esos puntos sin distorsión? Bueno, en realidad no tenemos tenemos esta ecuación que tenemos los puntos en la imagen. ¿Cómo vamos a encontrar esos puntos en la imagen distorsionados? ¿Cómo vamos a tener los puntos sin distorsión? Para poder ahora sí trabajar con la cámara o poder trabajar con la imagen ideal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues va a ser, lo vamos a ver la siguiente clase. Les voy a dar material para que lo vayan leyendo para el martes. No, sería para el jueves, ¿verdad? Les envío material para que lo vayan leyendo para el jueves. Y entonces, esta pequeña clase que vamos a ver el jueves nos va a permitir conocer cómo una imagen con distorsión podemos modelar la distorsión y después quitarle la distorsión.
y entonces trabajar como hasta ahorita lo hemos hecho con una imagen ideal. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? No por el momento. Ok. Y entonces, esta clase era con el objetivo de decirles que nosotros podemos, que hemos estado trabajando con ecuaciones de imágenes ideales, que en la realidad no existe, pero que nosotros podemos hacerlas ideales, quitándole la distorsión radial como se encuentra aquí, modelando esa distorsión radial y encontrando los parámetros K1 y K2 de la distorsión radial. Una vez que podemos tener una imagen ideal, entonces nosotros podemos seguir trabajando y podemos tener y trabajar con imágenes ideales. Y entonces, ahora la idea es, bueno, ¿qué sucede? Y siempre ha sido el meollo del asunto. Yo tengo una imagen con un sistema, con un eje focal, con un eje óptico. Y esta imagen nosotros la calibramos porque le pusimos un patrón aquí. Y entonces nosotros dijimos que ese patrón tenía un sistema de coordenadas en el mundo. Y ese sistema de coordenadas en el mundo nos permitía encontrar una matriz de rotación y traslación del mundo a la cámara, vamos a decir a la cámara 1. A la cámara 1, ¿sale? Y efectivamente, una vez que hacemos esto, que hemos calibrado y que encontramos, porque podemos encontrar aquí también los parámetros intrínsecos, la matriz IC de la cámara, nosotros seríamos entonces capaces de, a partir de eso, seremos capaces de cualquier punto que tengamos aquí, proyectarlo al mundo. Sin embargo, no tenemos su profundidad. Eso no vamos a saber si este punto que se proyectó aquí se encuentra acá, o se encuentra acá, o se encuentra acá, o se encuentra acá. No lo sabemos. Pero ya les había dicho que en algún momento lo podríamos saber siempre y cuando tuviéramos otra vista. Es decir, que si yo tuviese otra imagen aquí, otra cámara aquí, con su eje focal, y yo este punto que se encuentra aquí dijese, ese punto corresponde a este punto, este es el mismo que haciendo un matching o haciendo un matching en español sea una correspondencia. Pero entonces este punto tiene esta profundidad, tiene esta dirección, pero este punto también va a tener una dirección que nosotros vamos a conocer porque también podemos calibrar la cámara o deberíamos de poder calibrar la cámara. Y miren, tenemos esta dirección donde no conocemos la profundidad, pero donde se intersectan, entonces quiere decir que ahí se encuentra nuestro punto. ¿Sale? Entonces, para poder hacer eso, hay que calibrar no solamente las cámaras por separadas, sino también hay que calibrar o encontrar, hay que calibrar las cámaras entre sí. Es decir, nosotros conocemos la transformación del mundo a la cámara 1 debido a que utilizamos un patrón. Y también nosotros podríamos encontrar, si utilizamos el mismo patrón, en la misma posición y partimos de los mismos puntos, nosotros podemos encontrar la transformación que existe del mundo, una rotación y una traslación del mundo, pero ya no la cámara 1, sino la cámara 2. ¿Sale? Es decir, que lo que yo tengo, las puras transformaciones, yo les puedo decir que un punto en el mundo con una rotación del mundo a la cámara 1 y una traslación del mundo a la cámara 1 que se encuentra por calibración, esta transformación me va a dar el mismo punto
pero referenciada en la cámara 1. Lo voy a poner igual. ¿Sí? Por eso es importante la matriz de rotación y traslación. Es súper importante. Ok. Entonces, pero resulta que este mismo punto, porque yo ya sé que este punto se encuentra aquí y tiene un punto 3D referenciado en la cámara 1, pero este mismo punto 3D debería estar referenciado en la cámara 2 y no va a ser la misma posición, porque existe una rotación y una traslación entre los dos sistemas de coordenadas. Es decir que mi pregunta sería, si yo tuviese un punto X, Y, Z, 1 referenciado en la cámara 1, yo podría tener ese mismo punto X, Y, Z, 1 referenciado en la cámara 2 y debería de ser capaz de encontrar una rotación y una traslación entre la cámara 1 y la cámara 2. Pero mi pregunta sería, ¿cómo vamos a encontrar eso? Bueno, nosotros tenemos esto que lo encontramos por calibración, cómo transformamos el punto en el mundo a la cámara 1, pero también al momento de calibrar, nosotros podemos encontrar la rotación entre el mundo y la cámara 2, entre este mundo y esta cámara 2. Y tendríamos la transformación entre el mundo y la cámara 2, 0, 1. Y tendríamos el punto. Es el mismo punto en el mundo, pero esto me lo permite referenciarlo a la cámara 1 y esto me permite referenciarlo a la cámara 2. De aquí nosotros vamos a tener que el punto en la cámara 1 va a ser igual a la rotación de la cámara 1 por el punto en el mundo más la traslación del mundo a la cámara 1. Y de aquí nosotros podemos tener que el punto en la cámara 2 va a ser igual a la rotación del mundo a la cámara 2 por el punto en el mundo más la transformación o traslación, perdón, entre el mundo y la cámara 2. Ok, ¿para qué hago esto? Miren, aquí de la ecuación 1 y en la ecuación 2 me gustaría despejar XW de la ecuación 1, por lo cual nos quedaría que sería RW de la cámara 1, bueno, lo voy a hacer por partes, va a ser XC1 menos TW C1, va a ser igual a la rotación de W C1 por XW. Es decir, que XW va a ser igual a RW C1 inverso por XC1 menos TW C1. Es decir, que pues esto va a ser XW va a ser igual a RWC1 inverso XC1 menos RW C1 inverso por T C1W. ¿Sale? Ok. Sustituyendo en ecuación 2, entonces vamos a tener que XC2 va a ser igual a RWC1 por C1RW inverso por XC1 menos RWC1 inverso por T. Bueno, creo que ya no me cabe, ¿verdad? Bueno, imaginemos que sustituimos aquí, la sustituimos en esta ecuación. En ecuación 2 y va a quedar, voy a tratar de hacerlo chiquito, XC2 va a ser igual a RWC1 por esto.
Perdón, aquí me equivoqué, S2, ¿no? Porque Sí. es del mundo a la cámara 2. Este S2. Entonces tenemos este perdón, este C2 por XW, pero XW es todo esto, que viene siendo RW C1 inverso por X C1 más todo esto por RW va a quedar como RW C2 por RW C1 inverso por TW Sería más negativo, TW ¿no? C2. El ¿Sale? segundo término sería negativo, ¿no, doctor? ¿Cuál, perdón? El segundo término. Este segundo término, sí. Ah, caray. Ok, este segundo término es negativo. ¿Sale? Y miren, sucede algo aquí interesante. Esto es el punto referenciado en dónde? En la cámara 1. Y es la transformación o el punto referenciado en la cámara 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un punto en la cámara 1 va a ser igual a una matriz de rotación dada por esto. Ya para no escribir la matriz de rotación entre la cámara 1 y la cámara 2 va a estar dada por esto. Esta es la rotación entre la cámara 1 y la cámara 2. Y todo esto es la traslación entre la cámara 1 y la cámara 2. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hicimos todo esto? Bueno, este patrón de calibración me permite encontrar la rotación y la traslación entre el mundo y la cámara 1. El mismo patrón, en la misma posición, me permite encontrar la transformación entre el mundo y la cámara 2. Y ya tronó el gym. Y bueno, ya perdimos todo, pero no se preocupen. Todo está en video. Todo está en video. Ah, no, miren, sí lo recobró. ¿Sale? Entonces, esto lo que nos permite es encontrar la transformación entre la cámara 1 y la cámara 2. Pero eso, ¿para qué es importante? Bueno, eso es bien importante porque si nosotros tenemos un plano imagen con su sistema de coordenadas aquí, y luego tenemos otra vista con su eje focal aquí y su sistema de coordenadas acá, y resulta que un determinado punto que tenemos aquí se proyecta en la primera imagen y ese mismo punto lo vemos proyectado acá en la segunda imagen. Aquí nosotros sabemos que este punto corresponde a este punto. Entonces conocemos la dirección, pero no conocemos la profundidad. Luego este punto se encuentra que corresponde a este. Conocemos la dirección, pero no conocemos la profundidad. La idea es entonces conocer la profundidad. Y entonces hay un método que le llamamos de triangulación,
que en el cual nosotros decimos, miren, aquí nosotros tenemos la matriz de rotación y traslación entre la cámara 1 y la cámara 2. Y eso lo necesitamos encontrar. ¿Por qué? Porque miren, entre este vector de la unión entre las dos cámaras y el vector dirección en la segunda cámara y el vector dirección de la primera cámara, se forma un plano. Y aquí se forma un triángulo. Entonces, nosotros conociendo que este punto corresponde a este punto, podemos encontrar este punto X, Y, Z por el método que le llaman triangulación. ¿Sí? Por eso es que es importante conocer cuál es la traslación y la rotación entre la cámara 1 y la cámara 2. Y esa traslación y rotación entre la cámara 1 y la cámara 2 la encontramos de esta manera. El único requisito es de que un patrón o una referencia en la misma posición sea adquirida por la cámara 1 y sea adquirida por la cámara 2 y utilizamos la misma referencia y con esas rotaciones y traslaciones entre el mundo o el patrón y la cámara 1 y entre el mundo o patrón y la cámara 2, nosotros podemos encontrar la rotación y traslación entre la cámara 1 y la cámara 2 que vamos a necesitar para la triangulación. ¿Sí? Y entonces ya ustedes tienen toda la información para reconstruir con dos cámaras. La pregunta es, ahora bueno, si yo tengo este punto que corresponde a este punto y conozco la rotación y traslación entre las cámaras y conozco los parámetros intrínsecos de la cámara 1 y los parámetros intrínsecos de la cámara 2, ¿cómo hago para reconstruir? Bueno, eso lo vamos a ver la siguiente clase. Me gustaría verlo la siguiente clase. O lo podemos ver ahorita si ustedes gustan. Sin embargo, hay un tema todavía pendiente que es la calibración, considerando todos los parámetros, considerando la distorsión radial que no hemos visto y que me gustaría mandarles algunos artículos para discutirlos la siguiente clase. Antes de seguir avanzando. Y también que hicieran la práctica 2 con el propósito de ver cómo a partir de una imagen ustedes pueden tomar dimensiones, pueden encontrar dimensiones de los objetos. Y entonces, con una sola cámara podemos encontrar dimensiones de los objetos. Y entonces podemos regresarnos al artículo que tenemos pendiente de cómo a partir de un celular nosotros podemos dimensionar los objetos. Y esto que estoy dándole, pues ya son dos cámaras. Entonces, ahorita estamos pendientes con una sola cámara. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Oh, no. ¿Ninguna? Bueno, entonces, me gustaría dejar aquí la clase y les envío un par de artículos para que los lean y los discutamos el jueves. Ok. ¿Sale? Ok, les voy a subir el video y les voy a enviar los artículos también para que los lean. Bueno, y de una vez para que los lean, de una vez le ponemos nombre. ¿Alguien nos va a explicar el método? Hay tres métodos. Bueno, hay varios métodos. Está el método de perdón, ya. Está el método DLT. Está el método que se llama de Tsai. Está el método de Shank. Y está el método de invarianza. Y ya después hay uno de algoritmo de autocalibración. Entonces,
les voy a enviar la información y me gustaría que que alguien dijera, yo voy a explicar este método. Yo voy a explicar este método, yo voy a explicar este otro método. Entonces, ¿ustedes lo escogen por correo? ¿Los van escogiendo? En el mismo correo estamos todos para, en caso de que se tome el tema, no lo volvamos a repetir. Sí, sí, creo que les he estado enviando correos con la información de por ejemplo, del link del video de YouTube y también algunos correos y ahí se encuentran todos. Entonces, el primero que responda, pues es el primero que se va a quedar con ese, que va a decir, voy a escoger, yo voy yo voy a explicar este método. Ok. ¿Sale? Ok. Entonces yo se los envío, les envío el orden, el primer método cuál se va a explicar, el segundo método cuál se va a explicar, el tercer método cuál será, y así. Profesor, ¿la explicación incluye algún tipo de ejemplo o solamente sería explicar teóricamente? Explicar teóricamente. Ok. Sí. Para dar por sentado este tema. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces nos vemos el próximo jueves y ahorita les envío la información. Creo que sí. Gracias. Bueno, Gracias. no, de qué, nos vemos. Hasta luego. Papá, estoy. ¿Qué cosa? Ya.